Us donem la benvinguda a Caixa Fòrum Macaya. De seguida començarà l'activitat. Si us plau, comproveu que teniu els telèfons mòbils apagats. Moltes gràcies. Les damos la bienvenida a Caixa Fòrum Macaya. En breves momentos comenzará la actividad. Por favor, comprueben que sus teléfonos móviles están apagados. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta segunda edición del coloquio Movilidad y Género que organiza Prevención de Accidentes de Tráfico. Saludamos y damos la bienvenida también a todas las personas que nos están siguiendo online. Que haya una segunda edición de este coloquio Movilidad y Género significa no solo que la primera edición fue un éxito, sino que también en este ámbito aún hay muchísimo de lo que hablar, muchísimo de lo que debatir y aún hay muchísimas cosas más que añadir, que es lo que queremos hacer hoy en este coloquio que ahora empieza, que sea la continuación de aquel primer encuentro en el que se pusieron ya sobre la mesa muchísimas reflexiones que seguro que hoy van a volver a salir y podremos profundizar aún más en ellas. Vamos a reflexionar sobre estas creencias que tenemos tan arraigadas en nuestro imaginario y que seguramente los y sobre todo las presentes habéis escuchado o sufrido. ¿Qué quiere decir que las mujeres conducen peor y si que los hombres conduzcan supuestamente mejor es compatible con que sean los que más accidentes sufren? ¿O por qué la movilidad en las ciudades es distinta entre hombres y mujeres? Por ejemplo, ¿por qué los hombres usan más el coche y las mujeres más el transporte público? ¿Qué violencia sufrimos también cuando nos movemos y si somos conscientes de ellas? Y sobre todo, ¿cómo influyen todos estos comportamientos en nuestras sociedades? Y al revés, ¿qué influencia tiene en nuestra vida los patrones de movilidad? De todo esto y muchísimo más vamos a hablar durante esta jornada en las próximas 2 horas y cuarto aproximadamente. Va a desarrollarse de la siguiente manera. Habrá una primera intervención inaugural con Ana Pintó, subdirectora general de Seguridad Vial del Servei Català de Trànsit. Va a seguir la ponente principal, Mercedes Vidal, experta en movilidad, que nos va a hablar sobre el concepto de violencia vial, sobre los comportamientos de hombres y mujeres también en la carretera y cómo puede ser el coche un espacio de violencia hacia las mujeres. Conceptos en los que vamos a ahondar en la mesa redonda que tendremos también en la parte final, titulada ¿Qué dicen los datos?, que son fundamentales para saber qué ocurre con rigor y actuar también en consecuencia. En esta mesa redonda también se va a presentar el último estudio de prevención de accidentes de tráfico, una encuesta que nos habla justamente de la violencia con y en vehículos privados. El público aquí presente, por supuesto, podéis participar en cualquier momento. Después de las ponentes tenéis micrófono abierto para preguntas, dudas, reflexiones, si queréis hacer cualquier aportación. Y también las personas que nos siguen por streaming podéis hacer llegar vuestras preguntas o consideraciones y las vamos a trasladar a las ponentes. Contamos con todas las ponentes mujeres, no sé si os habéis dado cuenta, para aportar esta visión de género también en el ámbito de la movilidad, tan importante esta visión en todos los aspectos de nuestras vidas en sociedad. Y algunas de estas ponentes repiten en la jornada. Es el caso de Ana Pintó, subdirectora general de Seguridad Vial del Servei Català de Trànsit. Adelante, Ana, puedes acompañarme aquí en la mesa. Va a abrir estas jornadas, así que cuando quieras, coge sitio, aquí o aquí en medio, si quieres. Y bienvenida y adelante. Vale, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a todas y a todos por asistir a esta nueva edición del coloquio de PAT y sobre todo gracias por contar de nuevo con el Servei Català de Trànsit en iniciativas de este tipo que reúnen a instituciones, empresas públicas y privadas y a la sociedad civil. Hoy nos trae aquí un tema, uno de los grandes temas de reciente actualidad, que es la movilidad y el género, la movilidad de hombres y mujeres y sus particularidades, que obviamente las hay. Y querría ya responder de antemano, ¿no?, a esta pregunta directa que ha hecho Pat en la difusión de este coloquio, ¿no?
¿Conducen peor las mujeres que los hombres? Pues no por ser mujer conduces peor, ¿no? No solo las mujeres no conducen peor que los hombres, sino que nosotros hemos cruzado datos de infracciones, alrededor de 1.600.000 infracciones. Y con esos datos y con los datos de accidentes que tenemos, podemos asegurar que las mujeres tienen menos accidentes y infringen menos las normas. Y voy a intentar explicarme con 3 datos básicos, ¿vale? Tenemos un censo de conductoras y conductores que establece una relación de 43-57% a favor de los hombres. Un censo de propietarios de vehículos a motor que ya matiza esta relación. Estamos a un 60-40% a favor de los hombres. Pero si vamos a la comparativa de infracciones, por ejemplo, por exceso de velocidad, la relación se eleva 70% de infracciones los hombres, 30% las mujeres. También por lo que se refiere a infracciones de droga o alcoholemia, hay una pauta de comportamiento muy remarcable, ¿no? Sobre todo en los estudios que hacemos de pruebas aleatorias que realizan los Mossos y los policías locales. Por ejemplo, en drogas, los hombres duplican los positivos con respecto a las mujeres. El último estudio de alcoholemias aleatorias que tenemos realizado es un estudio prepandemia, que es del 2019, y dieron un 9,69% de positivos dieron los hombres versus un 4,9% las mujeres, ¿vale? De este estudio, que ya tenemos una amplia muestra, ¿no? Porque de datos nos dan de las infracciones, nos dan pautas para afirmar que la conducción de las mujeres es más colaborativa y prudente ante la conducción más competitiva y menos valorativa del riesgo de los hombres. Pero, como también ha dicho Nuria en la presentación, hay otros elementos que nos pueden ayudar a fijar mejor este tipo de movilidad con particularidades según el sexo y que creo que después, posteriormente, Lidia en su ponencia tendrá más datos. Me estoy refiriendo a las prioridades a la hora de desplazarnos, ¿no? Y en este sentido, la última encuesta de movilidad en día laboral del Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos nos aporta interesantes conclusiones, ¿no? Las mujeres se desplazan mucho más que los hombres caminando y en transporte público, y en cambio los hombres utilizan mucho más el vehículo privado. Las mujeres también se desplazan mucho más que los hombres dentro del municipio para atender a necesidades de cuidado de los hijos, de los padres, etcétera, mientras que los hombres lo hacen más entre municipios. Y finalmente, en cuanto a la victimización, en cuanto a los accidentes, aquí el dato es muy claro, porque hay 7 veces más víctimas conductores hombres que mujeres. Y hay 3 veces más víctimas mortales mujeres que viajaban como pasajeras que hombres, por el rol, ¿no?, que hace la mujer de viajar como pasajero cuando hay el hombre conductor, ¿no? Y un apunte final, y hemos analizado también un tipo de movilidad que nos preocupa mucho los accidentes, ¿no?, que es especialmente la motocicleta. Como bien saben, este es uno de los colectivos vulnerables con más víctimas mortales, 40 sobre los 155 en lo que llevamos de año, y sin bajar cifras desde el 2010. Pues bien, como hemos comprobado en nuestros cursos de formación 3.0,
aquí el sesgo de género es muy evidente, porque la diferencia de uso de la moto en zona interurbana es de 9-1 a favor de los hombres. ¿Y qué nos dicen los datos de accidentalidad? Pues que se sigue esta proporción en cuanto a víctimas mortales y heridos graves, de 9-1. Pero que en víctimas totales, incluyendo los heridos leves, las mujeres sufren más accidentes. Así pues, podemos decir que la movilidad no es neutra, sino que hay comportamientos diferenciados entre hombres y mujeres, que hay más desplazamientos motorizados en los hombres, sobre todo en motos. En motos es aplastante la diferencia, ¿no? Hay diferencias de género en la asunción de los riesgos en la conducción. Y también hay diferencias de género en los patrones de traumatismo causados por el tráfico. Bueno, son estas unas primeras conclusiones acerca de los datos que ya nos aportan una cierta fiabilidad por la muestra empleada y que debemos tener en cuenta en el momento de diseñar nuestras políticas de seguridad vial. Desde el Servei Català de Trànsit lo estamos haciendo, sobre todo después de la aprobación el año pasado del Pacto Nacional por la Movilidad Segura y Sostenible, y hemos de tener más conocimiento y más datos, y por eso el año que viene vamos a lanzar una encuesta sobre movilidad y seguridad vial que nos permitirá tener más conocimiento sobre los desplazamientos y sobre las prioridades de desplazamientos interurbanos entre mujeres y hombres, porque tenemos muchos datos en el ámbito metropolitano y en el ámbito urbano, pero no tanto en los desplazamientos interurbanos. Y para concluir, pues nos gustará compartir con vosotros a lo largo de todo este coloquio todas las prioridades y estudios que nos acercan a un sistema seguro y sin víctimas de gravedad. Muchas gracias. Gracias, Ana. Para acabar de complementar tu intervención, has comentado muchos datos diferenciados por género. En los últimos tiempos, por suerte, hemos ganado entre todos, la sociedad, no solo las mujeres, ¿no?, esta visión de género tan necesaria. Desde el Servei Català de Trànsit, ¿de quién fue la idea? ¿Cómo salió de focalizar las energías también en tener datos separados por género para así poder, intuyo, focalizar más en las políticas públicas también? ¿Cómo fue? ¿Cómo se ha marcado esta prioridad también? Bueno, nosotros tuvimos un proceso participativo en el que participaron más de 250 entidades, asociaciones, administraciones públicas que conformaron el Pacto Nacional para la Movilidad Segura y Sostenible. Y una de las ideas que surgió en el pacto, de las múltiples ideas, fue el tema de estudiar, ¿no?, los comportamientos diferenciados entre hombres y mujeres, porque no solo ya se veía que las mujeres tenían prioridades diferentes en los desplazamientos, pero dijimos, bueno, nosotros tenemos muchos datos, ¿no?, sobre infracciones y sobre accidentes, y dijimos, bueno, ¿por qué no abrimos también este campo, ¿no? Porque de los datos de las infracciones nos pueden dar primeras conclusiones o primeras pinceladas de los comportamientos que tenemos como hombres y mujeres en el momento de conducir. Y esto lo plasmamos ya en el Plan de Seguridad Vial el 2019 al 2023, y fue en ese momento. Y en esas estamos, ¿no? Has hablado también de que la movilidad no es neutra. ¿Qué tiene que cambiar? Seguramente tienen que cambiar muchísimas cosas en la sociedad, pero casos concretos desde las políticas públicas de seguridad vial, ¿cuál es la prioridad para que esto vaya cambiando? Bueno, un poco incidir en las conductas, ¿no?, en las conductas que tenemos como hombres y mujeres. Nosotros decíamos, entre comillas, y sin que se me malinterprete, ¿no?, pero un poco el tema de, y ahora en castellano no sé si me va a salir, pero de
feminizar, ¿no? O sea, tener comportamientos femeninos en el momento de conducir, de ir a una conducción mucho más pausada, más prudente, más colaborativa, sin asumir tantos riesgos y ser conscientes de la responsabilidad que tenemos cuando llevamos un vehículo, ¿no? Y desde tu experiencia y desde tu perspectiva, falta mucho para que esto se pueda implementar y podamos convivir en una sociedad así. Falta aún, porque como Servei Català de Trànsit también os he de decir que cada año estamos alrededor de más de 1 millón de sanciones impuestas, ¿no? Por tanto, tenemos un camino aún para recorrer, ¿eh? Vamos avanzando, es evidente que vamos avanzando como sociedad. Yo creo que las nuevas generaciones, con la educación que han ido recibiendo, pues al contrario que se dice, ¿no?, que los jóvenes son más impulsivos, etcétera, pues los comportamientos de los jóvenes, de hecho, no son los que más accidentes tienen, las personas jóvenes, ¿vale? Por tanto, vamos avanzando como sociedad. Es evidente que hoy en día la mayor parte de las personas que se colocan en un coche tienen puesto el cinturón de seguridad. Tenemos niveles de utilización del casco, de los sistemas de retención infantil de 98%, etcétera, pero sí que hay algunos comportamientos de riesgo que aún hemos de avanzar como sociedad. Muy bien. Ana Pintó, subdirectora general del Servei Català de Trànsit, muchísimas gracias por inaugurar estas jornadas por segundo año consecutivo. Muchas gracias a vosotros. Y vamos a seguir aportando reflexiones ahora con Mercedes Vidal Lago, que también pido que se me puede acompañar aquí en la mesa, ambientóloga y experta en movilidad. Fue concejal de esta materia en el Ayuntamiento de Barcelona y presidenta de TMB en el mandato 2015-2019. Tiene una larga experiencia también como técnica en el ámbito de la ecología urbana, que es su ocupación actual. Mercedes, buena tarde. Buena tarde. En esta exposición nos vas a hablar de los valores en la movilidad, que también hay, y sobre la violencia vial, esta expresión, ¿no?, que desde el activismo se viene defendiendo desde hace muchísimo tiempo, y hace menos tiempo algunas administraciones la han adoptado en algunas ocasiones, pero aún falta mucho también como para que sea ampliamente aceptada. La pregunta que te lanzo es si debemos seguir hablando de accidentes, si la gran mayoría se pueden evitar, o si tenemos que cambiar y hablar de esta violencia vial. Bueno, muchas gracias a Pat por su labor, en primer lugar, en defensa, ¿no?, de los afectados por los siniestros de tráfico, y aquí ya voy respondiendo a tu pregunta, y por invitarme a este coloquio. Yo creo que tenemos una realidad respecto a los accidentes de tráfico, entendidos como accidente, como algo inevitable, maldición divina, castigo caído del cielo, en lugar de ser una realidad muy tipificable, muy acotada, y en la que normalmente se pueden identificar de forma muy clara causas tanto directas como indirectas, como bien saben, ¿no?, los profesionales que trabajan en ese ámbito. Por lo tanto, yo creo que estamos muy acostumbrados a hablar de accidentes, y a mí misma me sorprendo muchas veces usando la palabra y corrigiéndome a mí misma, pero las entidades del ámbito ya hace tiempo, ¿no?, que prefieren emplear la palabra siniestros precisamente para poner en solfa esa causalidad, ¿no?, de este tipo de eventos, y poner de relieve el hecho de que son evitables, efectivamente, ¿no? Entonces, a mí un poco cuando me encargaron esta ponencia, pues me encargaron
me pidieron un poco que hablara más desde el punto de vista más teórico, más marco, ¿no? A la hora de un poco de mezclarlo con las otras intervenciones, porque precisamente pues, ya ha habido una apertura, ¿no? Pues con muchos datos de la autoridad competente, ¿no? que agradecemos, de hecho, desde las entidades y desde el mundo profesional, que se puedan, ¿no? Estudiar las realidades, porque es el primer paso para poder nombrarlas y poder actuar sobre ellas, ¿no? Y es lo que pasa también pues, muchas veces sobre políticas desatendidas, que esa desatención empieza con los datos, ¿no? Entonces, todo lo que hace relación, lo que se relaciona, ¿no? Pues con el género y la movilidad, por suerte, ya hace unos años que se está estudiando, pero en realidad es bastante nuevo. Y todavía quedan pues, muchos puntos oscuros, muchos puntos en los que no tenemos datos suficientes para poder trabajar. Y repito, es el primer paso para poder ponerle solución, ¿no? Entonces, pues, mi agradecimiento a las administraciones que ya van, ¿no? implementando todas estas cuestiones y que aún nos quedan muchas más por avanzar, ¿no? Entonces, yo hablaré un poco también desde ese marco teórico, aunque me resisto a hablar sin datos porque no sé hacerlo, o sea, son indispensables estos datos para entender el mundo, pero intentaré evitar, ¿no? pues, profundizar en esos datos porque ya se hará en la mesa posterior, ¿no? Yo empezaría diciendo, ¿no? que, y ha quedado muy claro, que los hombres y las mujeres nos movemos de forma diferente. Y eso pues es resultado de los roles, de los diferentes roles patriarcales, ¿no? que todavía rigen de forma muy mayoritaria, ¿no? en nuestra sociedad. Y aquí daré un dato que me parece clave para entender, ¿no? hasta qué punto estamos lejos todavía, ¿no? de alcanzar la igualdad y, por lo tanto, que también explica que nuestros patrones de movilidad sean muy diferentes, ¿no? Cuando pensamos, ¿no? en la igualdad entre hombres y mujeres, podemos pensar que se ha avanzado mucho y es cierto, ¿no? Pero ¿hasta qué punto queda por avanzar? Pues podemos mirar, por ejemplo, durante esta reciente pandemia del COVID, pues existían estas reducciones de jornada, ¿no? para poder encargarse de los cuidados. ¿Sabéis en qué porcentaje estas reducciones de jornada fueron hechas por mujeres? El 78%. Y estamos hablando de este país 2020, ¿no? ¿Hasta qué punto todavía estamos muy lejos, ¿no? de alcanzar esa igualdad? Y, por lo tanto, como decía, nuestros patrones de movilidad es lógico que sean distintos porque hacemos cosas distintas, ¿no? Se ha hablado muchas veces de los movimientos más pendulares, ¿no? de hombres ligados a la movilidad profesional, ¿no? ligados a la movilidad más ocupacional, y los movimientos más poligonales, ¿no? de mujeres, porque tienen que hacer más actividades ligadas al cuidado, ¿no? Y así lo van reflejando las cada vez más numerosas estadísticas al respecto, ¿no? Las mujeres tienen menos desplazamientos al trabajo, más desplazamientos por motivos personales, y dentro de esos motivos personales más desplazamientos por lo que llamamos motivos personales obligados, ¿no? Acompañar a alguien, visitas al médico, etcétera, que sigue siendo, como muestran los datos de forma aclaparadora, responsabilidad nuestra, ¿no? Y todavía nos queda muchísimo por avanzar. Pero también hay una cuestión diferencial que creo que es importante poner de relieve, que es el hecho del uso diferencial de los modos de transporte en función del género. Las mujeres tienen unos patrones de desplazamiento, de uso de transportes más sostenible que los hombres. En lo que es el sistema integrado de movilidad, las mujeres tienen un 68% de movilidad activa, eso quiere decir, de movilidad activa o transporte público, respecto a un 55% de los hombres que se desplazan en transporte público, ¿no? y en movilidad activa. Por lo tanto, la movilidad en vehículo privado, no solo esas pautas diferenciales de accidentalidad, ¿no? que han subrayado desde el Servei Català de Trànsit, están ahí, sino que numéricamente
sigue siendo mucho más importante la movilidad en vehículo privado por parte de los hombres, ¿no? Entonces, por mucho que llevemos pues muchas décadas hablando de urbanismo feminista, ¿no? y de cómo la ciudad debe adaptarse, ¿no? a todos sus habitantes, pues tenemos que decir que esa no es la realidad de nuestras ciudades hoy en día, ¿no? Desgraciadamente, tenemos la gran mayoría del espacio público que está dedicado todavía a los usos vinculados al transporte privado, cuando el transporte privado no es ni de lejos la mayoría de los desplazamientos de las personas, ¿no? Y este es un dato que se pone a menudo de relieve, pero es que no se dice suficiente, porque realmente tenemos una inequidad en el uso del espacio público en las ciudades que es flagrante, ¿no? y que de él se derivan muchísimos problemas, ¿no? como veremos, en ese uso del espacio. En Barcelona, en los últimos datos disponibles, tenemos que un 25% de los desplazamientos diarios se realizan en transporte privado. Solo el 25%, que esto es una cifra que ya sorprende a mucha gente, que piensa que en realidad se producen muchos más desplazamientos en coche. ¿Por qué la gente tiene esa percepción alterada? Pues porque en realidad el coche ocupa la gran mayoría del espacio público. Alrededor del 60% de nuestra ciudad está destinada a los desplazamientos en vehículo privado. Claro, 60% por un lado respecto al 25% de desplazamientos por otro. Pues ahí tenemos claro que no es justo que una minoría acapare un bien tan escaso como es en Barcelona el espacio público. Entonces, claro, en ese espacio pues, se generan unas relaciones, o sea, en ese espacio, digamos, ocupado en su gran mayoría por vehículos grandes, veloces, pesados, ¿no? Pues se producen unos problemas que están pues, muy relacionados, ¿no? con la siniestralidad y que resultan y que ponen muy difícil la vida a las personas que tienen que cuidar, ¿no? de otras personas habitualmente vulnerables, ¿no? como son niños o mayores y que, como he señalado, son mayoritariamente las mujeres. Realmente, que hoy estemos aquí, ¿no? mujeres en su mayoría, ¿no? o en su totalidad, sí, desde luego es importante y es el principio, ¿no? para poder revertir esas desigualdades. Pero hasta que no se reviertan esas desigualdades de forma numérica, ¿no? mientras las mujeres sigamos, o las mujeres que tenemos visibilidad, algo de visibilidad, digamos, repitamos los mismos roles que existen, pues seguirá sin cambiar, ¿no? la morfología de las ciudades. Por lo tanto, sí, bienvenida, ¿no? la feminización de la política, del activismo, ¿no? del mundo profesional, pero estamos muy lejos, ¿no? de tener las ciudades que queremos, ¿no? Las calles son un entorno peligroso y es así. Hemos hecho ciudades que son un peligro para todos, pero un peligro especialmente para las personas más vulnerables, ¿no? Yo siempre recuerdo algo que me explicaba un grandísimo profesional de la seguridad vial, guardia urbano de Barcelona, que trabajaba con pasión sobre todos los casos de siniestralidad, ¿no? Claro, constataba, ¿no? pues que muchas veces personas, pues, peatones, ¿no? atropellados o atropelladas, pues eran gente también muy mayor. Tenemos una ciudad con un elevado envejecimiento que aún va a ir a más, ¿no? Y tenemos personas que hacen un uso intensivo del espacio público, que son personas con una condición muy vulnerable, que son personas, ¿no? pues que muchas veces están bajo el efecto de determinadas medicaciones, que tienen todo el derecho a despistarse y que, sin embargo, están en un lugar donde un despiste les puede costar la vida. Claro, este guardia urbano que os decía dice, no, algo estamos haciendo mal, ¿no? si estamos haciendo ciudades en las que un despiste, ¿no? puede costarte un siniestro grave o un siniestro mortal. Ya no digo nada, ¿no? de las madres o padres
que nuestra principal preocupación, ¿no?, cuando tenemos hijos en esas edades en las que corretean libremente como deben hacerlo, ¿no? Sin embargo, los constreñimos en ciudades en las que de las primeras cosas que aprenden es que hay una línea divisoria infranqueable entre acera y calzada, porque calzada significa peligro mortal, ¿no? Entonces son ese tipo de ciudades las que les estamos enseñando a nuestros hijos y claro, pensamos, bueno, no, hay quien piensa, ¿no?, que para criar hijos y hijas, no, pues es que hay que irse a otro sitio, ¿no? Tenemos que irnos a lugares más amables, más tranquilos. Y luego pues pensamos, ¿no?, las que no queremos renunciar a nada, que efectivamente la ciudad es la que debería cambiar en sus patrones de movilidad para poder adaptarse no solo a la movilidad de las mujeres, ¿no?, sino a la movilidad de todas esas personas que dependen mayoritariamente todavía de las mujeres en sus cuidados y que tienen, ¿no?, pues unas condiciones mucho más vulnerables, que al final significa una ciudad más tranquila y más segura para todos. O sea, pensad que a mí me sorprendía que en conversaciones con otros regidores de movilidad de otras ciudades europeas, una de las cosas que primero me situaban sobre Barcelona era que ellos creían que los coches iban muy rápido, que no estaban acostumbrados, ¿no?, a que en un espacio urbano pues los coches tuvieran esta velocidad, ¿no? Y claro, nosotros, igual que hemos normalizado los siniestros de tráfico, hemos normalizado que la ciudad, el espacio público de la ciudad esté mayoritariamente al servicio, ¿no?, del transporte privado, y hemos normalizado que ese tráfico privado además se realice a velocidades que son directamente incompatibles con la vida, porque a 50 km/h una colisión es mayoritariamente mortal, mientras que a 30 km/h la cosa cambia muchísimo, ¿no? Entonces, aunque un siniestro tenga causas directas evitables, ¿no?, y esto lo vemos, ¿no?, en los informes de siniestralidad, donde muchas veces alcoholemias, drogodependencias, despistes, uso incorrecto del móvil, ¿no?, pero echemos un poco más atrás, hagamos zoom, ¿no?, y examinemos nuestras ciudades. Es que claro, si vas a 50 km/h, cualquier distracción va a producir un desenlace muy complicado de gestionar. Mientras que si esa velocidad se baja de forma preventiva, posibles distracciones o causas directas de siniestros tienen unas consecuencias muy distintas, ¿no? Entonces, por eso hablamos de que los siniestros son evitables, porque tienen unas causas directas que no deberían estar ahí, pero es que tenemos que mirar también a las causas indirectas que también están ahí, pero se nos han olvidado, porque nos parecen inmutables e imposibles de cambiar, ¿no? Pues todo el urbanismo feminista incide sobre esas cuestiones, ¿no? Y es que es así, o sea, la ciudad no se ha hecho para personas mayores ni se ha hecho para niños, ¿no? Y hay iniciativas que no paran de reclamar pues ese espacio que también les pertenece. Primero, o sea, ya por propia justicia, porque son una parte, un porcentaje muy grande de nuestra sociedad. O sea, y en el caso de las personas mayores es que aún lo van a ser más, porque vamos, ¿no?, hacia índices de envejecimiento muy claros. Pero en estos casos, ¿no?, todavía existen muy pocos estudios, ¿no? O sea, hay una geógrafa que me gusta mucho y que os recomiendo buscar artículos o publicaciones al respecto, que es Marta Román, que cuando habla sobre la autonomía, ¿no?, de los niños y las niñas en la ciudad, pues normalmente se tiene que ir a estudios anglosajones, porque aquí todavía, ¿no?, bueno, si acabamos de empezar a hacer estudios de género, ¿no?, estudios, o sea, la cuestión de los niños, pues bueno, o sea, aún viene detrás, ¿no? Y nos debería dar bastante vergüenza, ¿no?, cómo no estamos poniendo, no somos capaces de poner en el centro a una parte importantísima, ¿no?, de nuestra sociedad, como son los niños o las personas mayores, ¿no? Claro, es esto, que las ciudades no se han hecho para ellos y que a la que intentan tomar el espacio público hay que hacerlo todo como con unos niveles de protección, ojo, cuidado, peligro, una bicicletada infantil, tienen que ir, hay que hacer un cordón policial alrededor. No queremos ciudades así. Los niños
deberían ser capaces, ¿no?, de ir al colegio solos y solas, como lo hacen en los países nórdicos, que tienen, ¿no?, pues una cultura mucho más avanzada al respecto, o incluso en bicicleta, como está poniendo de relieve el movimiento del bicibús, del que seguro habéis oído hablar, que no es un movimiento folclórico, en el que padres y madres pues, les hace gracia acompañar a los niños a la escuela, que también tiene que ser algo festivo. Es un movimiento profundamente reivindicativo de reapropiación del espacio público por parte de los niños y niñas, ni que sea en unas horas determinadas, un día a la semana, ¿no? Que al menos en un momentito la movilidad de la calle, no de un trocito de la calle, de ese trocito que se nos reserva, ¿no?, como seres secundarios de la sociedad, no, de toda la calle, esté puesta al servicio, ¿no?, de la movilidad de niños y niñas. Y bueno, menudo follón. O sea, de hecho, es un movimiento que nace en el Eixample y que efectivamente para llevarse a cabo pues necesita de la protección policial pertinente, porque es que incluso hay vehículos, ¿no?, pues eso, que se encaran con un bicibús lleno de niños y niñas que van al colegio, ¿no? Y de ahí podríamos pasar a hablar de violencia vial, ¿no? Porque es que incluso, ya no digo en las calles que tienen un uso mayoritario para el tráfico, es que incluso en las calles pacificadas los vehículos siguen entendiendo que como eso se parece a la calzada, es mío. Y es muy difícil sacarlos de esa lógica. Yo recuerdo a una amiga que vive en una calle de este tipo, ¿no?, y me decía, pero ¿por qué no hay pasos de cebra? Porque claro, la gente debería poder cruzar por algún lado, ¿no?, en estas calles. Y yo le dije, claro, es que no hay pasos de cebra porque todo el espacio es tuyo. No es como una calle normal en la que la prioridad es del vehículo y las personas tenemos un canalito estrecho que es ese paso, ¿no?, de peatones para poder pasar. No, son calles que además tienen una señal bien visible, que pone 10, que hay una casita, un niño jugando. Pues ni aún así, en ese tipo de calles te libras, ¿no?, de conductas de acoso vial, violencia vial, pues incluso hacia niños. Es que ¿dónde van a jugar? ¿Dónde se espera que paseen y estén tranquilas las personas mayores si no es en ese tipo de calles, ¿no? Pues nuestras calles, ¿no?, tienen que avanzar a ser mucho más como ese tipo de calles y mucho menos como en esas otras, ¿no?, en las que niños y niñas necesitan protección policial para moverse en bicicleta. Yo creo que el tema de la violencia vial, ¿no?, pues es una cuestión que todavía, ¿no?, necesita de mucho estudio y de mucha profundización y de mucha concienciación, y aquí agradezco otra vez a Pat su labor al respecto, ¿no?, en las diferentes campañas, ¿no?, que se realizan. Primero, para que la gente entienda que esos muertos y esas muertas importan. O sea, que no son, como decía antes, ¿no?, pues el resultado de ninguna maldición, ¿no?, y que deben ser objeto preferente de la atención de las políticas públicas. Y sin embargo no lo son porque, igual que con otras violencias años atrás, las teníamos asumidas e invisibilizadas, ¿no? Pues es necesario que desde las administraciones no solo se lleve un conteo, ¿no?, de todas esas muertes y heridos graves, ¿no?, que pensemos que detrás de cada una de esas cifras existen historias con nombres y apellidos que son verdaderas tragedias y que normalmente se encuentran cuando les pasa, ¿no?, una cuestión como esta, primero también con códigos penales que también han asumido, ¿no?, de algún modo esa ¿qué le vamos a hacer?, ¿no?, ese ingrediente de estas cosas pasan. Porque si se comparan, ¿no?, consecuencias tan graves, ¿no?, pues eso, como muertes o lesionados graves, con otro tipo de delitos, ¿no?, pues muchas veces ahí hay algo que en nuestro ordenamiento jurídico no acaba de funcionar. Y ojo que no soy ninguna abogada del punitivismo, ¿no?, pero sí que creo que es necesario igualar de alguna manera hechos en función de su gravedad. O sea,
igual que desde PAD, ¿no?, otras entidades, se trabaja pues mucho con los agresores o con los infractores, no solo con las víctimas, ¿no?, de esos siniestros, también es necesario hacer una mirada, ¿no?, jurídica sobre las leyes que trabajan los siniestros de tráfico. Porque es que si no nos encontramos pues eso, con padres, madres, familiares que de repente pierden a una persona, se enfrentan a procesos jurídicos que son horribles, ¿no?, como en toda circunstancia, pero es que en esa aún más, con desenlaces que no entienden en modo alguno, ¿no?, y que son una violencia sumada a la violencia que ya han sufrido, ¿no?, por la pérdida de un ser querido. Hemos hablado antes, ¿no?, yo creo que ya en la ponencia inicial quedaba bastante claro, ¿no?, ese sesgo de género en los siniestros, ¿no?, incluso en las multas y en el tipo de multas, ¿no? Y es que igual que hay digamos que el uso del transporte público mayoritario por parte de las mujeres no es solo una cuestión no sé, de comodidad o de que elijan. Detrás de cada elección hay algo más, ¿no? También hay factores culturales que hacen, ¿no?, que las mujeres utilicen menos el coche y más el transporte público y la movilidad activa. También hay factores culturales que explican determinados tipos de conducción, ¿no?, valores patriarcales asociados, ¿no?, a determinadas formas de conducir. Decías antes, ¿no?, que las mujeres tienen menos accidentes e infringen menos las normas. ¿Pero esto socialmente es lo que entendemos o lo que se entiende por conducir bien? Pues muy a menudo no. Conducir bien se entiende, ¿no?, pues por ser capaz, ¿no?, de dominar más el vehículo, ¿no?, tener un tipo de conductas que se asocian a una conducción más deportiva, por así decirlo, ¿no? Pondremos eufemismos, y que directamente a veces es conducción imprudente o temeraria, ¿no? Entonces, claro, ahí existe un sesgo de género. Y las mujeres, ¿no?, como en todo nuestro camino hacia la igualdad, pues muchas veces nos apropiamos también, al igual que nos apropiamos de otros espacios asumiendo conductas masculinas, nos apropiamos de ese espacio concreto, pues también asumiendo ese rol patriarcal, ¿no?, y conduciendo a base de insultar al otro, etcétera, ¿no? Yo por eso decía, ¿no?, que no es... o sea, con el hecho de que haya mujeres en primera fila, vale, sí, es el principio, pero feminizar es otra cosa. Y yo no tendría ningún problema, ¿no?, en el que, de hecho, sería muy deseable, ¿no?, que hablaran hombres desde otra perspectiva, digamos, que ya no tengan esa moral patriarcal como guía de sus conductas, ¿no?, porque precisamente es lo que nos hace más falta. Si son ellos los que más conducen, por favor, son ellos los que más tienen que sensibilizarse al respecto, ¿no? De hecho, es muy difícil, ¿no?, con estos códigos penales, ¿no?, que decía antes, trabajar sobre los siniestros, ¿no? Me decía otro compañero, guardia urbano, decía, pero si es que es más fácil, y mira que es difícil, pero es más fácil meter a una persona en la cárcel por una infracción que quitarle el vehículo. ¿Por qué no estamos pensando, ¿no?, en soluciones que incidan, ¿no?, desde esta perspectiva? Por ejemplo, ¿no?, pues si hay determinadas medidas de alejamiento, ¿no?, en depende qué delitos, ¿por qué a personas multireincidentes, ¿no?, que siguen apareciendo, además de forma contumaz, ¿no?, en las estrategias, un porcentaje no pequeño, ¿no?, de las infracciones las están realizando un número pequeño, ¿no?, de personas que han agotado los puntos, que tienen el carnet retirado, ¿no? Esas personas deberían estar apartadas de un coche, porque si esas personas con esa, de ese tipo, ¿no?, de conducción se les junta un coche, eso junto se convierte en una máquina de matar. Entonces, deberíamos ser capaces, ¿no?, y ahí voy también con lo del no punitivismo, ¿no?, de ser capaces de tomar medidas preventivas que creo que son mucho más útiles, ¿no?, que un gran castigo una vez han atropellado a alguien y han causado una tragedia, ¿no?, en una familia. Son elementos de reflexión, ¿eh? O sea, yo creo que...
igual que nos faltan datos, todavía nos falta, ¿no?, profundizar en este tipo de cuestiones. Y cerraría, no quiero cerrar mi intervención sin mencionar uno de los temas sobre los que se va a profundizar hoy en los estudios, ¿no?, que es el cómo se asocia el coche a la violencia machista. Se ha empezado a estudiar conductas, ¿no?, de violencia machista en los transportes públicos, ¿no? Se han empezado, ¿no?, pues igual que hay cada vez una mayor visibilidad, ¿no?, de conductas machistas en los transportes públicos, pues también se está, o sea, en el espacio público, quería decir, también se han empezado a recoger datos, ¿no?, pues de seguridad, ¿no?, de percepción de seguridad o de victimización, ¿no?, de conductas machistas de mujeres en el transporte público. Pero no existe nada o apenas nada, ¿no?, de victimización en un espacio aún más cerrado y más opresivo que es un vehículo privado, ¿no? O sea, conductas como perseguir, acelerar para intimidar, retener dentro de un vehículo, ¿no? Estoy segura que muchas mujeres han pasado por una situación de ese tipo. Cómo el coche es una forma, ¿no?, o un mecanismo para el ejercicio de la violencia machista es algo que todavía está muy poco estudiado en nuestra sociedad. Y agradezco a Pat que estén empezando, ¿no?, pues un poco a levantar datos y a poner luz al respecto. Porque al final, ¿no?, o sea, empezaba diciendo que nos falta mucho para conseguir la igualdad, ¿no?, pero muchas de nosotras lo hemos hecho cuando éramos jóvenes, ¿no?, y volvíamos a casa en un taxi y bajábamos, ¿no?, compartíamos el taxi con una amiga y nuestra amiga seguía más adelante, pues todas hemos hecho esto de mirar la matrícula, ¿no?, para saber con quién se estaba quedando nuestra amiga. Y al final es un tipo de violencia que tenemos interiorizada, un tipo diferente de usar el transporte público y una mochila, ¿no?, con la que llevamos o con la que cargamos las mujeres cuando queremos simplemente utilizar el espacio público, el espacio de ocio, de forma libre, de la misma manera, ¿no?, que tienen derecho a hacerlo los niños y las niñas, ¿no?, y las personas mayores, ¿no?, y todas aquellas personas pues, más vulnerables en nuestra sociedad. Por tanto, yo lo dejaría aquí. Y creo que o sea, no quiero profundizar más y espero, ¿no?, que las ponencias pues, nos aporten más datos al respecto y animo a todos a impulsar la investigación en ese sentido porque nos hace mucha falta. Gracias, Mercedes. Unas reflexiones muchas y muy interesantes todas ellas. Aprovecho para, si alguno de los presentes y también de los que nos estáis siguiendo vía streaming quiere hacer alguna pregunta, alguna consideración, tenéis micrófono abierto. Aprovecho yo, mientras tanto, si no hay ninguna, has hablado ahora de violencia en los comportamientos al volante, pero también dentro del coche, sin equiparar debates, pero en los últimos tiempos, afortunadamente, la violencia machista, que pasa en otros ámbitos, se ha puesto en el foco, afortunadamente, y así estamos luchando un poco más cada día, ¿no?, aunque falta muchísimo. Falta también hacer este clic para que aceptamos que hay violencias también en el ámbito de la movilidad, en el transporte público y en el privado, también, como decías ahora, en el coche. Hace falta este clic, como pasa, ¿no?, a medida que vamos avanzando como sociedades en otros ámbitos. Es que yo creo que totalmente, ¿eh? Es que incluso, o sea, incluso me pasa a mí misma. O sea, durante el mandato en el que estuve en el ayuntamiento se impulsaron los primeros estudios, ¿no?, como decía, de conductas machistas en el transporte público. A mí en ningún momento se me ocurrió entonces hacer estudios o poner en el foco estudios de violencias machistas en el transporte privado. Es que no tenemos interiorizado, ¿no?, hasta qué punto los datos son necesarios, ¿no?, y bueno, es muy necesario que nos vayamos dando cuenta, ¿no? Por lo tanto, espero que cada vez se vayan produciendo
más estudios en este sentido. Y hablabas también de víctimas, que veía a Ana haciendo así, como asintiendo con la cabeza, que hay como muertos y heridos en la carretera que se dan como por descontados, ¿no? Que decías que es lo que hay, no hay nada más que decir porque esto pasa. Esto también es un tipo de violencia que hace falta para cambiar esta concepción. No sé si, Ana, quieres añadir alguna cosa más porque te veía así como asintiendo y diciendo, sí, es que es esto. Es esto, es decir, como sociedad tenemos completamente normalizado el tema de los siniestros viales. Es decir, y os pongo un ejemplo que puede ser muy, muy didáctico, pero cuando se nos produce un accidente, un siniestro, con resultado de una víctima mortal y comunicamos, ¿no?, a los medios de comunicación, pues permitirme la expresión, pero eso no te lo compran. Exacto. O sea, prácticamente pasa inadvertido, ¿vale? Ha de pasar un siniestro con bastantes víctimas mortales, ¿vale?, para que eso sea una noticia. Cosa que no pasa, o como sociedad hemos avanzado mucho más con la violencia de género. Actualmente, en el 2022, y hablo en cifras de interurbana, estamos a 155 víctimas mortales. O sea, 155 víctimas mortales. ¿Cuántas víctimas indirectas hay de estas 155 víctimas mortales? O sea, familias enteras, amigos, etcétera. Y esto, como sociedad, permitidme, lo tenemos como una cosa, vamos, como normalizado totalmente. Y como sociedad, quizá va en paralelo al tema, que yo no soy una experta, al tema punitivo. Es decir, porque no tenemos unas leyes más igualitarias con cualquier forma de violencia, ¿no? Quizá es porque esta violencia la tenemos más, ¿no?, como que no es violencia, como que a todo el mundo nos puede pasar que hemos ido a una cena, hemos bebido y, oye, hemos cogido el coche y hemos matado a una persona. Y esto no lo vemos tan mal como que se produzca un asesinato. Por eso es tan importante también lo que hablábamos antes del lenguaje, ¿no? El vocabulario que utilizamos es distinto a hablar de accidente que hablar de violencia vial, que tanto están ¿no?, empujando las entidades para que así sea. Un miembro del público, aquí que tenemos una intervención, un comentario, adelante. Sí, gracias. Gracias a los tres por, digamos, introducir este tema que ya lo conocemos. Yo lo he trabajado en parte con esto desde, digamos, ya los años 60 del siglo pasado, pero no he logrado penetrar tampoco. Y ahora me estoy dando cuenta de escuchar a Mercedes que mi discurso, yo quería tener un discurso como tú. No, lo digo en serio. Yo he tenido durante todos estos años, me has escuchado también, etcétera, un discurso más masculino, sin quererlo. Y digamos, está muy bien que se quede introducido una otra manera de ver las cosas. Esta es una cosa, así que gracias. No sé si tengo tiempo de cambiar mi manera de hablar, pero bueno, ya lo veremos. Yo creo que hay un problema en la cuestión de los siniestros y otros datos que tenemos acumulados en la cuestión de movilidad, urbanismo y comportamientos también, que tenemos una tendencia de llamar una tabla o una curva de datos un estudio.
Entonces, porque con esto no llegamos a una conclusión, no llegamos a entender el problema. Por lo tanto, pediría también a Anna, es decir, que el Servei Català de Trànsit faria un... Ay, perdón, ahora he cambiado de... Sí, al mirarnos mutuamente. No, que haga una valoración, digamos así, de que vosotros, que tenéis los datos y publicáis muchas curvas y muchas tablas y no sé qué, logréis, seguramente se hace estudios. Y estudios no es solamente de mirar estos datos, es de ir en profundidad más. Creo que lo he dicho también en otros momentos. Sí, Ole, lo que pasa que primero teníamos que tener los datos, porque, bueno, un dato que no he dicho aquí, ¿no? Pero nosotros tenemos millones de sanciones y millones de expedientes, ¿vale? Pero, por ejemplo, no teníamos diferenciado hombre-mujer. O sea, que para sacar todos estos datos hemos tenido que hacer un proceso que es que ni teníamos. O sea, de entrada no teníamos ni datos. Es que es eso. Y luego, otro de los datos que no tenemos, porque claro, estamos diciendo infracciones 80-20, 70-30 a favor de hombres, mujeres, ¿no? Pero uno de los datos que no tenemos, y que el año que viene haremos una encuesta, es nombre de desplazamientos interurbanos, hombres y mujeres. No tenemos ese dato, ¿no? Porque, claro, estamos diciendo un 70% de las infracciones de velocidad son de los hombres, pero ¿en qué proporción se mueven en el ámbito interurbano hombres y mujeres? Tenemos un desconocimiento. Yo lo he murmurado algunas veces que hablo en el ámbito interurbano, que había que hacerlo, pero digamos ya no ha habido oído para digamos ir en esta dirección y decir lo que finalmente tenemos que hacer son estudios. Y creo que ahí hay un fallo. Yo me acuerdo que cuando utilizaba los datos de las encuestas de movilidad, especialmente para Barcelona, las encuestas de movilidad obligada, que era en los años 80, y explicaba que había más peatones que conductores. Todos mis... no entraba en hombres y mujeres porque era demasiado pronto.